Buenas tardes a todos, otra vez con todos vosotros. Hoy quería hablaros una reflexión de a lo que llamamos cristiano. ¿Qué es ser cristiano? ¿A qué llamamos ser cristiano? Mirad, la denominación de cristiano aparece por primera vez en Antioquía, que es una ciudad de lo que hoy es Turquía, a una comunidad de seguidores de Cristo formada por cristianos dispersos por la persecución de los judíos después del martirio de San Esteban. Esto viene narrado en el libro de los Hechos. Decimos básicamente que ser cristiano es seguir o ser seguidor de Cristo. Ahora bien, seguir o ser seguidor de Cristo, ¿en qué? Normalmente decimos que seguimos a Cristo en su forma de hacer. Y hay que decir que incluso este seguimiento se queda muchas veces en que se está de acuerdo en su forma de ser y de hacer y punto. Su forma de hacer. Unos destacan el atrevimiento en denunciar las injusticias de los ricos y poderosos, oprimiendo y esclavizando a las clases sociales inferiores, llevándolas al empobrecimiento. Esta forma de actuar ha sido atrayente a ojos de muchos por denominarla revolucionaria. Pero en realidad, ¿cuál fue la revolución de Jesús? A él no se le vio en las revueltas nacionalistas de los judíos contra la dominación romana, ni en las revueltas populares entre pobres y ricos. Cuando se le puso a prueba enseñándole el denario con la imagen del César, preguntándole si se debe pagar tributo a los romanos o no, ya sabemos la contestación. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿cuál fue la revolución de Jesús? Sabemos, por Mateo, que un joven rico se acercó a Jesús preguntándole qué tenía que hacer para obtener la vida eterna. Jesús no le recriminó el que fuese rico, ni le rechazó por eso, sino que le ofreció que fuese junto a él y le siguiese, no sin antes vender todos sus bienes para dárselo a los pobres. ¿Qué es aquí lo revolucionario de Jesús? La única revolución es la de pedirnos a todos la conversión, la famosa conversión que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, para ser dominados por el amor y no por el mal que nos lleve a vivir en el pecado. Cuando se explica esto, todo aquel que tiene idealizado a Jesús como a un revolucionario, y esto es por la manía que tenemos de querer hacer a Jesús como nosotros, cuando de lo que se trata es de todo lo contrario, se da la vuelta y se va, como hizo el joven rico, el pobre rico, diría yo. Otros se dicen cristianos por emular a Jesús en cuanto a la caridad con los demás. Y así limpian sus conciencias colaborando en campañas caritativas que, afortunadamente, se ofrecen de múltiples maneras. ¿Por qué digo que limpian sus conciencias cuando hacen esto? Porque me estoy refiriendo a muchas personas que colaboran con la caridad, pero de manera que no lo hacen por amor hacia aquellos a quienes está dedicada la caridad, sino que lo hacen por amor a ellos, por alimentar, sí, pero su ego, o por el mero hecho de cumplir con normas, preceptos o costumbres. Hay que recordar que Jesús poca riqueza material pudo dar, puesto que él mismo era pobre, y también sus discípulos. ¿Qué riqueza entonces pudo dar a los demás? La riqueza de la dignidad. La riqueza de tratar al otro por igual, sin tener en cuenta sexo, edad, si enfermo o sano, si judío o extranjero, si rico o si pobre, etcétera, etcétera. ¿En dónde estriba la igualdad, la dignidad? En ser hombre, en ser humano. Esta riqueza es de un valor inmaterial incalculable, o es que tiene precio la persona. Y si la ponemos precio, según todo lo que hemos visto que puede diferenciarla, ¿en qué clase de sociedad y en qué mundo vivimos? Si yo pongo precio a una persona y la trato según la valoro, ¿qué clase de persona soy yo? ¿Y qué precio me pongo a mí mismo?
Pues en eso también consiste la revolución de Jesús. En decirnos e indicarnos de palabra y de obra que el otro es tan digno como persona y como hijo de Dios que yo, y, por lo tanto, merece ser tratado de la misma manera. Hay que advertir, por lo demás, que esto es aviso para todos. Criticamos a los ricos y poderosos, y está bien eso cuando realmente procede. Y mientras hacemos esto, que está bien y es muy popular, nos olvidamos de nuestro propio comportamiento cuando vemos al otro como a una amenaza o como un incordio por ser diferente. Y cuando Jesús denuncia esto y nos señala con el dedo, entonces pasa de ser un revolucionario a ser otro incordio, como aquellos a los que vemos y tratamos como diferentes. Mirad, incluso a los cristianos, a los de verdad, se les mira, si no como diferentes, sí, muchas veces como raros. ¿Por qué? Son de este mundo, viven en este mundo y no rechazan al mundo, pero tienen la vista puesta a crear aquí en la tierra y en el mundo donde viven y al que aman el reino de Dios, que es reino de justicia, paz, fraternidad y misericordia. Que Dios nos guarde y nos guíe a todos. Un abrazo.